Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Siur de Morán. Estamos en la senda del río Peñafrancia, en concreto en el tramo final, en la parroquia gijonesa de Deva, al este de la ciudad de Gijón, de Xixón, una parroquia atravesada por el Camín Real, el antiguo Camín Real de la Costa, señalizado actualmente como Ruta Xacobea, el Camín del Norte. No estamos en el mismo camino, nos desviamos unos escasos metros para hacer este pequeño tramo de la senda del río Peñafrancia y acercarnos a un monumento de especial significancia, ¿no? De especial interés, que es la iglesia parroquial de San Salvador de Deva. Tenemos el río en su mejor momento. Estamos pasando en esta época del otoño y el invierno. Acaba de llover muchísimo y el río baja con muchísimo caudal, que gran parte del año, verano, incluso primavera, salvo que llueva algún día un poco, está, si no seco, a veces casi. Y entonces es un espectáculo poder ver esto. ¿Por qué hacemos esta ruta? Bueno, estamos muy cerca del camping municipal, el camping municipal de Deva, que realmente está en la vecina parroquia de Cabueñes. Es un sitio que tiene albergue y donde paran muchísimos peregrinos. A falta de que en Gijón, en Xixón de mis amores, bueno, pues de una vez se inaugure un albergue público de peregrinos, pues aunque hay otros muchos alojamientos, algún albergue privado, como el de El Peregrín, precisamente, ahí en la guía, la entrada al casco urbano, la residencia de estudiantes, eso, y hoteles, pensiones y demás, pues muchos peregrinos optan por dormir, pernoctar en el cercano camping municipal, entre Deva y Cabueñes. Hay bungalows, hay sitios de acampada y también hay pues albergue de peregrinos. La ruta es muy frecuentada. Hola, ¿qué tal? Incluso en días como este, pues empieza a haber gente ya desde por la mañana. Y bueno, este es un ramal, el final de la senda del río Peñafrancia, que viene de Gijón, de Xixón, viene desde la zona de la guía, precisamente, desde la unión del río Peñafrancia con el Piles, en Les Vestes se llama eso, un complejo deportivo. Ahí estaba el puentín de la guía, un puente histórico por el que se entraba en la población, muy cerca también del Estadio del Molinón. Pero este último tramo es factible hacerlo, por ejemplo, los peregrinos que duerman en el camping de Deva, si a lo mejor aquella tarde quieren dar un paseo, dar una vuelta, pues pueden acercarse aquí, a esta parte de la parroquia de Deva, dando un pequeño paseo de unos 20 minutos para acercarnos hasta la iglesia. Y aquí a la izquierda tenemos el muro de la Quinta al Conde. Una extensísima posesión pues de los condes. Conde de Villagigedo, conde de Deva, luego fueron también se unieron los títulos Marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo, linajudas estirpes gijonesas. Ahí a la derecha tenemos el antiguo molín de Deva, Casa Eugenio el Molín, donde se molía maíz, trigo, lo que se plantase antiguamente. Y aquí, en esta parte de la vega del río Peñafrancia, pues se habilitó pues una pequeña área de descanso, zona de juegos infantiles, y aquí tenemos pues un monolito dedicado a Marino Solar Menéndez, líder vecinal de Deva. Persona querida y respetada por todos, cofundador de la Cooperativa de Aguas, de la Asociación de Vecinos Peñafrancia de Deva en 1979, conocido como Marino el Alcalde, que fue delegado de la alcaldía en la parroquia de Deva.
El paisaje muy verde, pero es un paisaje ya otoñal, camino del invierno, ¿no? La mayor parte de los árboles o están sin hojas o casi ya sin ellas, ¿no? Aquí tenemos los famosos carballos de la carballera Deva, que dicen que es una carballera lineal plantada en tiempos por el conde. Siempre se dice el conde, pero claro, hubo varios en cada época que eran los dueños de la mayor parte de los terrenos de Deva. Ahí tenemos, bueno, pues varios sitios donde podríamos comer, cenar, tomar algo. Y esto es el Valliquín, valle pequeño, el Valliquín, por ahí va el río. Nos acabamos de separar ahora un poco del río Peñafrancia. El ramal que va a Casa Eugenio el Molín y a la ermita de Deva. Eso es otra ermita que está por ahí en la Quinta La Torre, donde se celebraba antiguamente al patrón San Antón Abad. Casa Eugenio el Molín, y ahí está el Rinconín de Deva, un restaurante que empezó siendo eso, un rinconín, un sitio pequeño, y fue engrandeciéndose con el tiempo. Uno de los sitios donde podemos parar a dar cuenta de los manjares de la tierra. Y ahí tenemos los carballos de Deva, están recogidos dentro del catálogo de árboles notables de Gijón. Vamos a ver si podemos limpiar un poco esto, el objetivo, porque está orballando algo. Parece que no. A ver, ahora se me ve bien. Bueno, pues ahí tenemos el Valliquín, los colores ocres del otoño, algo verde también, el Caballín en medio de la vega. Ahí al fondo asoma un poco el restaurante, el Rinconín de Deva, y los altos que van hacia más allá, hacia Santurio, Cabueñes, Casa Eugenio el Molín, y los carballos, los robles estos tan preciosos, ahora casi desprovistos de hojas. Pasamos en todo momento al lado de la que llama la carretera Deva, la que comunica con la carretera general, pues cerca del camping, en el cruce. Y esta es la magnífica entrada en la Quinta del Conde. Hay referencias a esta posesión en el siglo XVI, al menos. Parece que estaban aquí, los primeros eran otra estirpe, los Ramírez Jove. Tiene una posesión, ya os digo, enorme. Hay un jardín estilo francés y luego allá en medio, entre los árboles, pues están las mansiones, digamos. No una, sino hay por lo menos dos. En algún momento se puede entrar a ver el jardín. Alguna vez hubo por aquí alguna visita guiada. Pero nosotros vamos a ir hacia la iglesia de Deva en principio. Y ahí está el monte Deva. Y los árboles ahí al fondo delatan el curso del río Peñafrancia, que fue el río Deva, como la parroquia de Deva. Y es Deva porque es el nombre de la diosa naturaleza, diosa madre naturaleza, diosa céltica indoeuropea relacionada, bueno, pues con la naturaleza, el agua sobre todo, fuentes, ríos, mares, manantiales, la diosa, la diva, y son cultos que hay por lo menos desde la India hasta el Atlántico, y que se fijaron en la toponimia. Aquí en Asturias tenemos, por ejemplo, Deva, esta parroquia gijonesa, nombre del antiguo río, nombre del monte. Tenemos el río Deva en la frontera con Cantabria, la isla La Deva en Castrillón, al oeste de Avilés, el río Deva, que está en Covadonga, oficialmente río Covadonga, también lo llaman según cada curso río Orandi, río
Auseba, etc. Pero bueno, el topónimo documentado era el río Deva también, la diosa céltica de la naturaleza, que dio nombre no solo a ríos, sino incluso a poblaciones, como esta de Deva, pero por toda Europa, por Inglaterra incluso. Holanda, Devonshire, Inglaterra, Francia, lo divino, Deva, diva. Y aquí tenemos ya la iglesia parroquial de San Salvador de Deva. Una advocación, la de San Salvador, que nos permite estar en la pista de los caminos salvadoranos, los que además de ir a Santiago de Compostela, por supuesto, iban a San Salvador de Oviedo, porque el que va a Santiago y no va al Salvador visita al criado y olvida al Señor, porque en San Salvador de Oviedo se encuentran algunas de las reliquias más importantes de la cristiandad, del propio Cristo. El santo sudario o pañolón que le cubrió la cara, según la tradición cristiana, y que está emparentado con la sábana santa de Turín, pero también hay reliquias de San Pedro, de la Virgen, santos, etcétera, ¿no? Y era pues el gran centro de peregrinación medieval. Allí tenemos la Quinta del Conde. Se supone que la estructura actual correspondería a las grandes reformas y ampliaciones y construcciones que se hicieron hacia 1860. Claro, todo con más transformaciones posteriores. Y la que sí que está transformada es la iglesia. La iglesia de San Salvador de Deva pues fue destruida en la Guerra Civil y se reconstruyó en el año 38 al 41. Y de la estructura antigua pues queda muy poco, muy poco. Esto fue un monasterio fundado poco antes del año 1000, hacia el año de nuestra era, hacia el año 990 o así, por la reina Velasquita, que era la mujer de Bermudo II, ya rey de Asturias y León. Y aunque aparece en la documentación del Liber Testamentorum, el libro de los testamentos de la catedral, dado que este libro, pues parece ser que es una interpolación, por no decir falsificación, posterior del obispo Pelayo, no confundir con el rey Pelayo, un obispo que hacia el año 1118 pues elaboró una especie de eso, un libro de testamentos, que es decir, disposiciones, en el que se menciona a esta iglesia y a muchísimas otras, ¿no?, que podían existir en su época y a lo mejor anterior, pero él ponía fechas, ponía a lo mejor la fecha del año 900 o del año 1000, de nuestra era, y realmente era un documento hecho posteriormente. Pero aquí tenemos un elemento muy importante de la iglesia más antigua, de la que habría fundado pues la reina Velasquita. Esta arquería y parte de otra. Esto se dice que son elementos del arte asturiano prerrománico, antes del románico, que sería de lo poquísimo, casi nada, que tenemos en el concejo de Gijón de prerrománico. Lo hay mucho en Bellaviciosa, en Oviedo, Pravia y otros lugares, ¿no? Pero aquí hay solo pequeños restos. Hay algunos investigadores que dicen que esta arquería sería la que comunicaría la iglesia monacal con el claustro. Otros dicen que no, que serían arcos, habría más, claro, que desaparecieron, que no serían arcos ciegos, en ningún caso, sino que comunicarían eso, para unos la iglesia con el claustro o con otras dependencias monacales, y otros investigadores dicen que sería parte de la separación de planta basilical en 3 naves propio del arte asturiano, ¿no? Una gran nave en medio, alta, grande, ancha, y 2 naves laterales, izquierda y derecha, lado de la epístola, lado del evangelio, que darían lugar también a una cabecera, a un ábside, altar tripartito, ¿no? La reina Velasquita, esposa de Bermudo II, acabó recluida en el monasterio femenino de las Pelayas, Les Pelayes de Oviedo. El rey Bermudo II, como no le daba descendencia, digamos, se autodivorció, algo que no gustó mucho al clero.
Pero bueno, el rey era el que mandaba y el que podía. Y entonces tampoco vieron bien que se volviese a casar otra vez con Elvira, con su segunda esposa. Y entre eso y que parece ser que Vilasquita le dejó muy mala fama, porque ella en Les Pelayes, en el monasterio de San Pelayo, parece ser que debió de contar cosas, debió de hablar de uno y del otro, y tiempo después el obispo Pelayo, el del Liber Testamentorum, pues transmite una idea del reinado de Bermudo II totalmente nefasta. Hoy en día incluso los historiadores discuten qué parte sería verdad y qué parte sería mentira de esa biografía, de esas crónicas tan terribles de Bermudo II. Pero bueno, tampoco eran ellos muy proclives a ser demasiado buenos, ¿no? Tal y como estaba la cosa. Bueno, ahí tenemos el cementerio. Y una cosa muy importante, ya sabemos que el Liber Testamentorum, pues, parece ser que pudo ser falsificación, interpolación, pero hay un documento, a ver si podemos abrir, que apareció después de la guerra, bueno, no sé, civil, no hace falta entrar, entre todas las piedras, toda la destrucción, apareció ahí tirado. Y es la estela de consagración en la que se habla de, aparece ahí la reina Velasquita, de la prole de Ramiro, funda este templo, este santuario, con las reliquias aquí depositadas, el amor de la reina Velasquita. Esto fue antes de ese divorcio de Bermudo II, sí, creo que era. Del antiguo monasterio se sabe que hacia 1309 pues ya estaba extinguido y esto pasó a ser parroquial. La iglesia tuvo muchísimas reformas y luego ya la destrucción de la guerra civil, ¿no? Adentro queda un par de elementos románicos, unos dibujos en forma de dientes de sierra, y en el cementerio hubo 2 capiteles prerrománicos que fueron robados allá por los años 90. La senda del río Peñafrancia, pues acaba aquí. Si venimos del Camino de Deva o si la hacemos entera viniendo desde Gijón, pues acaba aquí, en el nacimiento del río Peñafrancia, el Huello Deva, del que vamos a hablar ahora en otro vídeo, en otro próximo vídeo. Aquí tenemos el Prau la Cámbara, y ahí tenemos el lavadero y fuente de Deva, el Huello. El Monte Deva, Casa Salustio, y más allá la ermita, no la vemos desde aquí, particular de Nuestra Señora de Peñafrancia, de la que vamos a hablar también en otro vídeo. Esperemos que os haya gustado esta disertación de la iglesia de San Salvador de Deva, muy cerca del Camino Norte de Santiago, del camping donde duermen tantos peregrinos.